Vamos a compartir el tema del día de hoy. Let us share the theme today. Vamos a orar, Let us pray, por favor. please. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Father and good God, in the name of Jesus, we are before you. Qué rico poder llegar a tu presencia. How good it is to be in your presence. Qué bueno es estar los hermanos reunidos todos, Señor, en armonía. How good is it that the brethren are all in harmony. Qué rico es poder, Señor, recibir tu palabra que es más dulce que la miel, How good it is to receive your word that is sweeter than honey, que es como el martillo que rompe la roca. that is as the hammer that breaks the rock. Ayúdanos por ella hoy a ser edificados. Help us through it today to be edified. Enséñanos. Teach us Y Señor, toma control de nuestra mente, and to take control of our mind, de todo el ambiente, of all the ambient, para que nada nos quite la atención so that nothing can take away our attention de tu hermosa palabra. of your beautiful word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Vamos a darle gloria al Rey de Reyes. Let us Denle give un the aplauso al glory Rey hoy. to the King of Kings. El tema de esta mañana y de este día tiene como título ¿Cómo salvarnos de esta perversa generación? Today's theme has as a title, How to Save Ourselves from This Perverse Generation. ¿Cuál es el título, iglesia? ¿Cómo salvarnos de esta perversa generación? How to save ourselves from this perverse generation. Y a modo de introducción, permítame contarle lo siguiente, que las generaciones perversas no es una exclusividad de este tiempo, sino que han existido en los siglos. And let me say as a way of introduction that these perverse generations is not just of this time, but they have been for all times. De hecho, en la generación de Noé, la perversidad era tan grande que Dios tuvo que enviar un diluvio sobre la tierra. And with Noah's generation, the perversity was so great that God had to send in a flood. La perversidad fue tan grande en Sodoma y Gomorra que Dios tuvo que enviar fuego del cielo para destruir aquella región. And in Sodom and Gomorrah, it was so great that God had to send fire to destroy that region. Hace 2000 años había tanta corrupción en la tierra también. El imperio romano con toda su promiscuidad había avanzado por todo lugar. Dios Padre envió a su hijo a esa temporada también. And 2,000 years ago in the Roman Empire, there was so much promiscuity that God sent his only son to that region. Y Pedro, el apóstol Pedro, en el libro de Hechos capítulo 2, habla a una generación que está expuesta a una perversidad, que vive en perversidad, y les invita a ellos a abandonar ese lugar de perversidad y a entrar en el arca de la salvación. And in Acts chapter 2, the apostle Peter speaks to his generation that were living in that perversity, that were living in that promiscuity, and invites them to come into the ark, which is Jesus Christ. Gracias por explicar esa parte, predicador, y es que conocemos el arca de la salvación en Noé, pero Jesús es el arca de la salvación. El arca de Noé es sombra de lo verdadero que es Cristo. We know that the ark of the covenant is a typography of Jesus Christ, and in Jesus is that ark. ¿Cómo es la sociedad hoy día? ¿Cómo está la sociedad hoy en día? How is society today? De hecho, estamos a punto de votar por una enmienda, si la queremos o no, a nuestra Constitución que permite que la sociedad se degenere más. And in fact, we're facing to be able to vote on an amendment that is going to make our society be more perverse or not. Y aunque relativamente vivimos en una ciudad y en un estado pacífico, es cuestión de mirar noticias para darnos cuenta el caos mundial en el que estamos. And even though we live in a country that is passive, all we have to do is look at the news to see how the world really is in chaos. La sociedad que nosotros o en la que nosotros vivimos es una sociedad muy promiscua, muy pecadora, muy aferrada a cosas sexuales. And the society that we live in is very promiscuous. It's related to things that are of a sexual nature. Estamos en un tiempo, en una temporada en la tierra donde hay guerras, rumores de guerras, hay invasiones de un país a otro, hay tomas de tierra, hay desplazamiento de familias, desplazamiento forzoso. And we live in a time of wars, of rumors of wars, of displacements. ¿Qué más hablamos de los homicidios, de los robos, de los secuestros, de las drogas, de la manipulación de la información?
What else can we say? We could speak of robbery, of drugs, of manipulation of information, pornografía, blasfemias contra Dios, persecución a la familia establecida por Dios. and pornography, blasphemy against God, and persecution against the family. Alteraciones del significado de lo que es una familia, una mujer, un hombre, un hijo, o por lo menos un hombre que se queda con unos hijos o una mujer que queda con unos hijos. An altered meaning of family, of man, of woman, of a child, or a man that stays with a child, or a woman that stays with her child. Esta generación está tan perversa que ahora se legaliza por estado tras estado el matrimonio de personas del mismo sexo. This generation is so perverse that now they're making it legal state after state, the same-sex marriages. Es tan peligrosa la manipulación de la información en un canal televisivo de este país. Una mujer que tiene un programa que es como una jueza, un juez, ella dice allí, la Biblia en ningún lado dice nada en contra del homosexualismo. It is so great, the perversity, that there's a show where there's a judge on that show, and she states that in the Bible it does not state anything against homosexuality. La brujería, Witchcraft, la hechicería. the sorcery. Usted por todo lado va por la 192 y encuentra lugares esotéricos, lectura de la carta, brujería, hablan de todas las cosas que son términos espirituales ocultistas. Wherever you go on 192, you can see the different places where they do these types of witchcraft or sorcery. Esta generación tiene falta de sensibilidad hacia los demás. This generation is lacking a sensitivity towards others. Un amor al dinero impresionante y un egoísmo muy An grande. impressive love of money and of selfishness. Dios quiere derramar de su Santo Espíritu aún más a esta generación también. God wants to outpour His Holy Spirit to this generation even more. Dios extiende un plan de salvación. Dios llama a la generación perversa a abandonar la perversidad. Dice, llama, invita a entrar en un lugar de protección. Se llama el arca de la alianza, se llama Cristo. And God Himself does a calling for those people in this perverse generation to come out of that perversity and to go in what's known as the Ark of the Covenant that is in Christ. Y a los que han entrado al arca de la salvación les invita a mantenerse firmes, diga firmes, And en those, el arca de salvación. and those that He's invited them to stand firm in that Ark of salvation. Queremos hablar de un estilo de vida que nos ayude a guardarnos de la maldad. We want to speak of a lifestyle that helps to guard us of evilness. Y en este día queremos hablar, según la palabra, un estilo de vida que nos haga libres de esta perversa generación. And we want to speak of something that will free us and deliver us from this perverse generation. Le invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos y capítulo 38 al 42, por favor. And I invite you to open up your Bibles to the book of Acts, chapter 2, verses 38 to 42. Hechos 2, 38 al 42 cita la palabra de la siguiente manera. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. And verse 38 in chapter 2 of Acts reads, Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios nuestro llamare. For the promise is unto you and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Usted podría repetir conmigo o leer conmigo, por favor, el versículo 40 en voz alta, si es tan amable. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. And verse 40 says, And with so many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this crooked generation. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Leamos el 42 en alta voz, la iglesia, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones. And verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Estamos viviendo en una generación nosotros demasiado perversa, como cuando Pedro habló a los varones hebreos y les estaba diciendo de la perversidad que existía en ese entonces, cuando ellos mismos habían llevado a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. And Peter was speaking to a perverse generation in that time, that those Hebrew men have taken Jesus to the cross of Calvary. Hemos de hablar de 3 puntos en esta mañana. We're going to speak on 3 points in this morning. El primer punto, para que tome nota: seamos salvos de esta perversa generación. The first point, let us be saved from this perverse generation. El segundo punto, recibamos su palabra. The second point, let us receive his word. Y el tercer punto, pasos para ser salvos de esta perversa generación. And the third point, steps to be saved from this perverse generation. Como mi responsabilidad es asegurarme que la iglesia se mantenga en el arca en Cristo, entonces tengo una pedagogía en mi enseñanza, por lo cual le voy a preguntar a usted los 3 puntos en este momento. So as my responsibility to make sure that you are firm in the ark of Christ, then I am going to be asking you a question on these 3 points. Veía algunas personas en el día de ayer y hablaba con ellos y les decía: te dedico la palabra de mañana para que tomes nota. And I saw some people yesterday, and I said, I will give you the word tomorrow so that you could take notes. ¿Cuál es el primer punto, iglesia? What is the first point? Segundo. The second? Y el tercero. And the third. Lo primero que entendemos entonces, el primer punto allí: seamos salvos de esta perversa generación. So the first point there that we understand, let us be saved from this perverse generation. Para eso vamos a mirar Hechos capítulo 2 So we'll look to Acts chapter 2 y versículo 40. and verse 40. Pedro está hablando a los varones hebreos allí y les dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. And we see in verse 40 that Peter was speaking to the Hebrew men, and he says, and with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this crooked generation. Dios nos está diciendo eso a nosotros hoy. God is saying that to us today. Dios sigue hablando eso todos los días. God continues speaking that every day. Dios sigue invitando a la gente a ser salvos de esta generación dañada. God continues to invite people to be saved from the perverse generation. Una generación que se está corrompiendo continuamente. A generation that is continually becoming corrupt. Cada vez hay más males, hay cosas nuevas que se inventan. El ser humano es buenísimo para inventar cómo pecar. Every time there's new things that are bad that are being made, and the human being is an expert of creating new bad things. Dios quiere guardarnos de este lugar de perversidad. God wants to guard you from this place of perversity. Estamos viviendo en una tierra con demasiados males, pero Dios, en su proyecto, es que nosotros aprendamos a vivir, aunque estemos en un mundo corrupto, nosotros nos mantengamos santos y nos mantengamos bien. And we live in a perverse generation, but God wants us to learn how to live in that generation, but to maintain ourselves holy and free from that sin. Hay un llamado desesperado del corazón de Dios a través de los predicadores de todo el mundo, a través de su palabra, para que la gente salga de un lugar, un abismo de maldad, y se meta en el arca, en la alianza de salvación que es Cristo. There's a word that comes out of all the preachers of this land that is from God, that is saying to come out of that darkness and enter into the ark of Christ. Dios quiere que todos los que estamos acá, entendamos que vivimos como en un barco, en un mar profundo, con un oleaje muy grande, un mar profundo de pecados y oleajes de pecados. God wants us to understand that it's as if we're living on a boat that is within a deep sea of sin with great waves.
Un barco está diseñado para soportar esas tormentas. Un barco está diseñado para que los que estén en él, aunque se levanten las olas, aunque vengan los vientos, aunque se oscurezca el firmamento, se mantengan allí a salvo. A ship or a boat is designed to be able to withstand great storms and great waves, that if they're inside of that boat, they will be saved from that. Así entiendo yo a Cristo y lo que es la vida de la iglesia en Cristo como un barco donde ya uno nos montamos, y aunque venga la sociedad perversa y nos quiera tirar para un lado, y aunque venga la promiscuidad y nos quieran tirar para otro lado, y las malas invitaciones, nosotros mantengamos a flote en medio de esta perversa generación. And I look at Jesus in the same way, that we are in him, that he is the boat. And even though the perversities of this generation, the promiscuity of this generation may try to hit that boat to make us fall off, if we maintain with Christ, we will be safe. Una persona puede caer a un mar profundo lleno de oleajes y tormentas, y su oportunidad de sobrevivencia es mínima debido a que sus fuerzas se agotan. Le puede dar un calambre, es cuestión de tiempo de que se ahogue. And a person can fall into a deep sea, and it's only a question of time before they will be able to not resist. They'll lose their strengths. They might even get a cramp in their legs, and it's just a question of time before they drown. Cuando una persona está en un barco en alta mar a salvo, tiene una tentación de tirarse al agua a nadar un rato. When a person is in a boat in high seas, he has a temptation to go into the water to swim for a while. Si se tira por un rato, disfrutará del agua. And if he goes in for a little while, he will enjoy that water. Pero es cuestión de tiempo que venga un gran animal, un gran pez y lo devore. Es cuestión de tiempo que empiece a llover y se agiten las olas. Es cuestión de tiempo que pierda sus fuerzas. Es cuestión de tiempo que le dé un calambre y no pueda nadar más. And it's only a question of time before a shark can come and bite him, or it's a question of time that a storm may stir the seas, or a question of time that he gets a cramp and loses in strength. Así son los de la iglesia que andan en el arca de la salvación en Cristo. A veces quieren estar en ese barco, pero se sienten tentados con esos mares que aparentan muy brillantes, muy ricos, y por momentos se lanzan a sumergirse en todo tipo de perversión. And that's the same way the Christians that we're in the ark of Christ, the boat that we see that water that looks so good, we want to just jump in for a little while, and we jump in to just partake a little bit of that perverseness. Es cuestión de tiempo que ese mar te ahogue. And it's only a question of time that that person drowns. Es cuestión de tiempo que esas olas se te sobrepasen. And it's only a question of time that those waves come over you. Es cuestión de tiempo de que te debilites. And it's only a question of time that you become weakened. Dios está buscando que nosotros seamos salvos de una perversa generación. God is looking that we be saved of a perverse generation. Y la pregunta sería en este momento, yo quiero que usted con esto evalúe: ¿es usted de los que anda metido en el barco asegurado, o es usted de los que anda en el lugar de la perversidad, deleitándose en las grandes profundidades del mal? And the question that I want you to evaluate, are you that person that is secured in the ark of Christ, or are you that person that is going about delighting yourself in worldly pleasures? El pecado para el entonces de Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra, era tan grande que la misma gente rechazó a Cristo. And the sin was so great in Jesus' time that the same people rejected Christ. Porque Cristo venía y hablaba de una verdad, hablaba al corazón, confrontaba el pensamiento social, confrontaba el pensamiento político y religioso. Y Cristo Jesús hablaba al alma de las personas. Because Jesus came and he would speak straight to the heart. He would confront the social thinking of the time, the social politics, or even religion of that time, straight to that person's soul. Entonces la gente se sentía de una manera que no querían escuchar esas verdades. So then the people were in a way that they didn't want to hear those truths. Entonces decidieron llevarlo a la cruz del Calvario para silenciarlo. So they decided to take him to the cross of Calvary to silence him. Hoy día pasa lo mismo. And today the same thing happens. Queremos silenciar el evangelio de Jesús. We want to silence the gospel of Jesus. La sociedad quiere silenciar el evangelio de Jesucristo. The society wants to silence the gospel of Jesus. La política lo quiere silenciar. The politics wants to silence it. Los hijos, muchas veces las familias quieren silenciar, The children, escuche the bien, la families at verdad del times evangelio. wants to silence the truth of the gospel.
No me hables de Dios. Don't speak to me of God. No me digas de Dios. Don't talk to me of God. Yo ya conozco a Dios. I know God. Ese problema es mío, no te me metas ahí. That problem is mine. Don't get into it. Por favor, solamente háblame, pero no me confrontes. Yeah, just speak to me, but don't confront me. Dios quiere que seas salvo de la perversa generación en la que está viviendo. God wants you to be saved from the perverse generation in which you live. Y si usted ya está en el barco, And if you're in that boat, si usted ya está en Cristo, if you're in Christ, Dios quiere que usted se afirme y que yo me afirme. God wants you to be affirmed in myself as well. Segundo punto, The second point, recibamos su palabra. let us receive his word. En Hechos 2:41 Pedro entonces dice, o allí la palabra dice, que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. And there in Acts 2, chapter 2, verse 41, it says, Then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. O sea que Pedro está hablando a una gran cantidad de personas, les habla de la alianza de salvación, del arca de la salvación, les habla de salir de la sociedad perversa y luego les persuade más para que abandonen ese lugar. And so Peter is speaking to a great multitude of people. He is speaking to them to come out of that perverse generation, and later persuades them to go even more. Y me gusta como dice el texto, And I like how the text says. porque dice que les exhortaba, It says that he exhorted them. pero también dice allí que les testificaba con muchas otras palabras. But it also says that he testified with many other words. ¿Cuáles son esas palabras? What are those words? Tome nota por favor y miren su Biblia, Hechos capítulo 2 y versículo 22. Take notes and look into your Bible, Acts chapter 2, verse 22, Porque esa historia viene de más atrasito. because this story starts from a little further, a little beforehand. Pero en el versículo 22 él está hablando a esa audiencia y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. And we see in verse 22, he says, Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. Subraya en su Biblia este pedazo, por favor. Jesús Nazareno, varón aprobado. Esa fue la primera verdad que les dijo Pedro. And underline- Jesús Nazareno, varón aprobado. And underline in your Bibles, Jesus of Nazareth, a man approved of God. That is what was the first point that Peter was making there. Muchas veces les queremos compartir a las personas de Jesús y nos vamos al grano de una vez sin mostrarles toda la planta. Y les decimos a la gente, acepte a Cristo como Señor y Salvador. And many times we want to speak to people of Jesus and we want to go to the seed, but we don't show the whole plant. We just say to the people, accept Jesus as your Lord and Y Savior. queremos que pase algo maravilloso allí. No, hay que hablar de un poco más quién es Cristo para que la gente tome una decisión. And we want something wonderful to happen there, but no, we have to speak a little bit more about who is Jesus so that people can make the decision. Por eso es que estos varones hebreos recibieron la palabra de Pedro. That's why they received, these men, the word of Peter, Porque Pedro les habló algo. because Peter spoke to them of something. Entonces les dijo primero que Jesús Nazareno era un varón aprobado por Dios. So he said first that Jesus of Nazareth was a man approved of God. Iglesia y amigos que nos visitan en este día y simpatizantes del Evangelio, permítame decirle lo mismo hoy. Jesús es el varón aprobado por Dios. And church, and those of you that are visiting with us for the first time, allow me to say again that Jesus is an approved man of God. ¿Y por qué me refería a tres grupos de personas en este lugar? And why do I refer to three people in this place? Three Primero types. dije iglesia. I first said church. Es aquellos que verdaderamente están en Cristo, son iglesia. Are those that are truthfully in Christ, that's the church. Segundo dije amigos visitantes porque desconozco de ellos su trayectoria espiritual. And then I said, secondly, those friends that are visiting, because I do not know their spiritual life. Y el tercer grupo fue para los amigos que simpatizantes, And those that are friendly friends, porque eso es lo que existe siempre en un lugar donde nos congregamos. because that exists in any place that we congregate, Están los que son salvos en Cristo Jesús. are the ones that are saved in Christ, Están los que visitan que desconocemos su condición. those that visit that we don't know their condition, Y están los que vienen por mucho tiempo,
pero no se han convertido. and those that come for a long time but have yet to be converted. Son simpatizantes del evangelio. They're just happy with the gospel. Me gusta la música. I like the music. Me gusta la pinta del predicador. I like how the preacher looks. Me gusta cómo danzan las niñas. I like how the girls dance. Me gustan las luces. I like the lights. Ay, el café es tan rico. And the coffee's so good. El ambiente es chévere. And the ambiance is great, Pero nada de Cristo. but nothing of O Christ. sea, simpatizan, So they make it happy, pero no son de Dios. but they're not of God. Eso es lo que vamos a ver en la Biblia. That's what we're going to see in the Bible. Esa es una muy buena pregunta para cada uno de nosotros. That is a good question to make each and every one of us. ¿Soy la iglesia Am I the church, o soy un simpatizante del evangelio? or am I just a happy participant? Alaba. Praise Him. Entonces los persuadía Pedro a ellos diciéndoles: Jesús Nazareno es el varón aprobado por Dios. No hay otro, escuche bien, no hay otro fuera de él en quien pueda ser salvo. And Peter then persuades them by saying that Jesus of Nazareth is the approved man of God, and there is no one outside of him that can save you. Mire la otra palabra que les dice el versículo 23. And look at the other words that he says in verse 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y, léalo conmigo, prendisteis y, subráyelo en su Biblia, por favor. And we see here, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Please underline there, crucified and slain. Ahora el versículo 24. And verse 24, Al cual Dios levantó. whom God hath raised up. Subrayen esa parte, por favor. Dios levantó. Underline that part, that God hath raised up. Ahora les voy a hacer las preguntas de rigor a ver cuáles subrayaron. ¿Está bien? And I'm going to ask the question of vigor to see which ones you've underlined. Versículo 32. Versículo 32. Verse 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verse 32 says, this Jesus hath God raised up, whereof we are all witnesses. Subrayen eso también, por favor. Underline, where are we all witnesses. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. This Jesus hath God raised up, whereof we are all witnesses. Versículo 34. And verse 34, En la mitad dice, dijo el Señor, dijo él, perdón, versículo 36, al final, Dios le ha hecho Señor y Cristo. and verse 36 at the end, it says that God hath made that same Jesus Y en el both Lord and Christ. Perdón, y en el versículo 38, And verse 38, Pedro les dijo, arrepentíos. Peter said unto them, repent. Subrayen la palabra arrepentíos. And underline the word repent. Y bautícese cada uno. And be baptized, every one of you. Subrayen esa porción. And underline that portion. Ok, Okay. comprensión de lectura The lessons o comprehension comprensión de enseñanza. or of the teaching. Entonces Pedro estaba hablando a los varones israelitas a los que habían llevado a Cristo a la cruz y les dijo lo siguiente. So Peter is speaking to the Israelites, those that took Jesus to the cross, and he says the following. Porque dice la escritura que con otras palabras les persuadía diciendo sean salvos de esta perversa generación. Because the word states that with other words he spoke, persuading them. ¿Cuáles palabras? Which words? Escuche la primera. Listen to the first. Jesús es el Dios, Jesús es el varón aprobado por Dios. Jesus is the man approved by God. ¿Podría usted decirlo? Jesús, Can you say it? varón aprobado por Dios. Jesus, a man approved of God. Otra verdad que les habló, And then what else did he speak? al que ustedes So that you crucificaron, crucified him. al que ustedes llevaron a la cruz, To the one you took to the al cross. que ustedes rechazaron. The one you rejected. Lo otro que les dijo es, Dios le levantó de los muertos. And the other thing that he said was that God raised him up from the dead. Y fuimos nosotros testigos. And we were witnesses. Y luego les dice, y Dios le coronó Señor y Cristo. And later he says, and God crowned him Lord and Christ. Por lo tanto, les dijo al final, And at the end he said,
arrepiéntanse del pecado y bautícese en el nombre de Jesús. Repent from the sin and be baptized in the name of Jesus. Hoy, visitantes, Today, visitors, iglesia, church, simpatizantes del those that Evangelio, are happy participants of the gospel, permítame les digo y les cuento lo mismo. then allow me and I say the same thing. Jesús es el